Bueno, buenas tardes, buenos días para todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Mauricio Suárez, yo soy licenciado en química, egresado de la Universidad Distrital de Bogotá y en este momento pues también me encuentro haciendo estudios en una maestría en gestión y auditorías ambientales. Entonces, hoy me encuentro acompañándolos gracias a la invitación de la profesora Mari, quien los acompaña a ustedes como su docente de ciencias naturales. Entonces quiero darles un cordial saludo y una bienvenida a todos ustedes estudiantes de grado sexto de nuestro querido Colegio Campestre Sabana de Lourdes. Entonces el día de hoy pues la profe Marisol me ha extendido una pequeña invitación de pronto para compartir con ustedes algunos de los saberes relacionados pues con un tema muy importante que es el transporte celular, ¿cierto? Entonces pues vamos a iniciar. Espero pues estén muy atentos y pues les guste y aprendan mucho el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces la presentación hablando pues de lo que en sí es el transporte celular, ¿cierto? Entonces el transporte celular, como lo vemos acá, lo vamos a definir como todos los procesos por medio del cual la célula permite el intercambio de sustancias a través de su membrana celular. Entonces ustedes ya con la profe Mari pues vieron todo lo que es la parte de la estructura de una célula, ¿cierto? Y todos sabemos que una célula tiene una membrana. Una de las funciones de la membrana es permitir el intercambio de sustancias, es decir, permitir que unas sustancias ingresen desde el exterior hacia el interior de la célula y pues por consecuencia también que algunas sustancias desalojen la célula, ¿cierto? Y pues puedan atravesar esa membrana desde el interior de la célula pues para mezclarse con toda la parte exterior y pues posteriormente participar de otros tipo de procesos según corresponda. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta que una célula puede permitir que esas sustancias entren o salgan de dos grandes formas. La primera, ¿cierto? Que es esta, perdón. La primera que es el transporte celular de forma pasiva, ¿cierto? Conocido teniendo en cuenta que este proceso se caracteriza porque la célula no va a invertir ningún tipo de energía para que este proceso se realice, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que acá la célula va a permitir que sustancias de diferentes tamaños atraviesen su membrana celular sin ningún tipo de gasto energético. Vamos a tener en cuenta que para una célula la inversión de energía debe ser una inversión de energía que realmente se justifique. Entonces, hay sustancias que son muy importantes para la célula, pero que por sus tamaños tan pequeños, ¿cierto? Pueden atravesar esa membrana de una forma muy sencilla sin que eso le implique a la célula tener que invertir mucha energía. Un ejemplo, digamos, es como nosotros cuando estamos en nuestra casa, ¿cierto? Yo quiero entrar o salir de mi casa, pues sencillamente yo abro la puerta, ¿cierto? Atravieso la puerta, si quiero entrar abro la puerta, atravieso la puerta y yo no estoy gastando absolutamente nada, ¿cierto? Mi casa se mantiene exactamente igual, entonces pues no hay problema, ¿cierto? Entonces dentro de nuestra célula esos procesos ese proceso de forma pasiva se puede realizar de tres grandes formas. ¿Listo? La primera, como lo ven, es una difusión simple. En esta, la célula lo que hace es que para que una sustancia pueda entrar o salir, ¿cierto? Cuando es de un tamaño pequeño, lo va a hacer mediante los poros que forman parte de su membrana. Entonces ya sabemos nosotros que un poro es un espacio vacío que queda cuando nosotros unimos dos cosas. Entonces yo acá estoy uniendo mis dos dedos, ¿cierto? Si se dan cuenta, ahí queda un espacio vacío. Ese espacio es como un porito, como los poritos de la piel, ¿cierto? Que permiten que salga, digamos, el sudor. Exactamente lo mismo pasa con la membrana de la célula. Esa membrana tiene unos poritos, ¿cierto? Y a través de esos poritos pues pueden atravesar algunas sustancias que son de tamaños muy pequeños. Entonces pues ahí la célula no tiene que hacer nada y por eso consideramos esto un transporte de forma pasiva. La otra, ¿cierto? Es la difusión facilitada.
la célula en su membrana tiene unas proteínas, ¿cierto? Que son como unas partículas grandotas que forman parte de la membrana y que hacen, ¿cierto? Que hacen que algunas sustancias de tamaños un poco mayores puedan utilizarlas a ellas como una especie de canal que les va a permitir, digamos, como escalar y poder atravesar esa membrana, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo mi casa de 2 pisos, pero mi casa, ¿cierto? Si yo estoy en el primer piso y quiero irme al segundo, tiene unas escaleras. Esas escaleras ya forman parte de mi casa. Entonces yo las puedo utilizar sin necesidad de que yo tenga que hacer ningún tipo de esfuerzo más allá del de caminar, ¿cierto? Entonces lo mismo exactamente pasa con la célula. En algunas ocasiones hay unas sustancias que no son ni muy grandes ni muy pequeñas, ¿cierto? Pero sucede, perdón, que no caben por los poritos. Entonces utilizan estas partículas que están ahí y hagan de cuenta que ellas como que se trepan por esas membranas y finalmente esas proteínas le sirven a la célula para permitir, perdón, que algunas sustancias ingresen o salgan. ¿Listo? Bueno, está otro proceso que se conoce como la ósmosis. Este proceso debemos tener en cuenta que es exclusivo para las sustancias líquidas, ¿cierto? Es particularmente el agua. Nuestra célula es una célula que requiere muchísima agua. Y alrededor de nuestra célula pues hay muchísima agua. Recordemos que nosotros somos cuerpecitos de agua y se estima que el 70% de todo lo que hay en nuestras células pues es agua. ¿Listo? Entonces las células requieren grandes cantidades de agua. Para que el agua pueda ingresar fácilmente o salir fácilmente de esta célula, se realiza un proceso que se conoce como ósmosis. ¿Listo? Esta ósmosis es particularmente para el agua. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la célula está muy llenita de agua, eso es como un globito, se empieza a inflar. Si esa célula mantiene demasiada agua en su interior, se puede estallar. ¿Listo? O lo contrario, ¿cierto? Si mi célula empieza a quedarse sin agua, se empieza a poner como una uvita pasa y llega al punto en que esa célula pues deja de funcionar y pues muere. Entonces se necesita una cantidad de agua especial. Cuando hay demasiada o muy poca agua, pues la célula debe mirar si deja ingresar o deja salir agua, pero la requiere rápidamente, entonces hace ósmosis, ¿cierto? Eso es como cuando tú tienes el colador del jugo, ¿cierto? Y tú echas el jugo. Todo el líquido pasa, ¿cierto? Todo el líquido pasa y eso permite que las partículas sólidas se queden atrapaditas. Lo mismo pasa, hagan de cuenta que entre comillas la membrana de la célula es como un coladorcito y solo deja pasar el agua. ¿Listo? Y esa es la famosa ósmosis. El agua, como hay tanta, hace como presión, ¿cierto? Y eso hace que sus partículas se puedan meter por entre todos esos poritos que hay en la membrana celular y así pues pueda funcionar. Esta otra parte, ¿cierto? Ya hay partículas que son muy grandes y que pues obviamente la célula no puede permitir su ingreso de forma fácil. Entonces ahí viene la segunda parte, ¿cierto? La segunda parte de nuestro transporte celular, que es la parte activa, ¿cierto? En esta parte, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la célula ya tiene que invertir energía. La célula ya debe poner en marcha algunos procesos de tal forma que pues obviamente si bien va a permitir que salga o que entre una sustancia, eso le va a implicar a la célula que gaste parte de la energía que ha logrado producir. ¿Listo? Bueno, hay dos formas de este tipo de transporte. Está la endocitosis, endo de entrar, ¿cierto? O está la exocitosis, exo de salida, ¿cierto? Exit. Entonces, la endocitosis básicamente es el mecanismo de intercambio en el cual la célula, así como coge la sustancia que es de gran tamaño y como que la va rodeando la membrana y arma como un paquetico para que finalmente la sustancia logre ingresar. Listo, ya ahorita más adelante les muestro un esquema. Y la exocitosis funciona de la misma
pues es básicamente lo mismo, solo que invertido, de adentro hacia afuera. Entonces es como si le fuera saliendo un granito a la celulita, y al final ese granito se desprende y dentro de él pues queda la sustancia que finalmente logró salir. ¿Listo? Y eso es básicamente lo que debemos pues tener en cuenta. ¿Listo? Bueno. Acá está una representación, ¿cierto? Entonces el transporte pasivo. Si ustedes miran, ¿cierto? Esta es la membrana. Y hay unas moléculas, estas moléculas que ustedes ven acá que estoy señalando con el puntero, son grasa. Listo, recordemos, nosotros ya a estas alturas ustedes son muy pilosos y deben saber que el agua no se mezcla con el aceite, con las grasas, ¿cierto? Entonces, la membrana de una célula está hecha de grasa. ¿Para qué? Para que el agua que está adentro no salga con facilidad y la que está afuera no inunde a la célula y se pueda mantener ese equilibrio de agua. ¿Listo? Bueno, pero si se dan cuenta, en medio de, ¿cierto? Se unió una molécula de grasa con otra y en medio de ellas queda como un huequito. Ese huequito es el poro. Cuando una sustancia, como en este ejemplo un gas como el dióxido de carbono, atraviesa ese huequito, ¿cierto? Se produce la famosa difusión simple, que forma parte del transporte pasivo. La difusión facilitada, ¿cierto? Les dije a ustedes que utilizaba unas proteínas, ¿cierto? Entonces hay varios tipos de proteínas, ¿cierto? Estas proteínas se conocen como las proteínas de transporte, ¿listo? Que forman parte de la estructura de la célula. Estas proteínas lo que hace es que una sustancia, digamos como el azúcar, se va pegando a ella como si fuera una escalera y la va escalando literalmente hasta que finalmente logra atravesarla, y de esta forma pues atraviesa la membrana de un lado al otro. Funciona de la misma forma, bien sea entrando o saliendo. ¿Listo? En el transporte pasivo no hay diferenciación en ese sentido. La membrana va a entrar, la sustancia va a atravesar la membrana de la misma manera, sea para entrar o sea para salir. En la membrana también hay otras proteínas que se forman como esto, y si se dan cuenta forman como un puentecito. ¿Listo? Ese puentecito permite también la entrada de sustancias. En este caso como un mineral que es como el sodio, que es una sustancia que es muy importante para nuestras células. ¿Listo? Entonces, cuando la célula, para que ingresen sustancias que son relativamente pequeñas, utiliza los poros de la membrana o cualquiera de sus esquemas de proteínas de transporte, se conoce como transporte pasivo. ¿Listo? Entonces recuerden, si es por el poro es una difusión simple. Si es por las membranas, por las proteínas, perdón, pues será difusión facilitada. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Como se aclara acá, no se usa energía. ¿Listo? Eso es como cuando tú entras por la puerta de tu casa. Entras bien sea para salir o para entrar, no hay ningún problema, ¿cierto? Que no pudiste entrar por la puerta, pues entras por una ventana. ¿Listo? Pero tú no estás gastando nada porque toda la estructura forma parte de mi casa, ¿cierto? Entonces la ventana forma parte ya de la casa, la puerta forma parte de la casa. Lo mismo, estas proteínas forman ya parte de la casa, ¿cierto? En este caso de la membrana. Por eso la célula las puede utilizar, ¿sí? Como una especie de escaleras o de puentes para que sustancias de tamaño relativamente grandes puedan ingresar, ¿cierto? Pero sucede que esto no pasa siempre, porque hay unas sustancias que tienen unos tamaños mucho más grandes, como esta que vamos acá. Vemos una partícula sólida de gran tamaño, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, para que la partícula llega y entra en contacto con la membrana, ¿listo? Y la membrana empieza como a armar una bolsita alrededor de ella. Para eso gasta energía. ¿Listo? Cuando sucede eso se conoce como la endocitosis, ¿cierto? La endocitosis está dividida en tres. ¿Listo? Entonces, si es una partícula sólida, se conoce como fagocitosis, fagocitar algo, ¿cierto? Cuando ustedes escuchen, es que la célula fagocitó, lo que está haciendo es que está envolviendo con su membrana una sustancia sólida, grande, para poderla ingresar al interior. ¿Listo? Está la pinocitosis, ¿cierto? La pinocitosis funciona de la misma forma, solo que esta es para sustancias que se encuentran disueltas en agua.
¿Listo? Entonces eso es como cuando tú disuelves sal en agua, ¿cierto? Echaste sal y el agua y la mezclaste. ¿Listo? En ese caso, ¿cierto? Y la célula hace exactamente lo mismo, como que envuelve esa mezcla y la ingresa. Cuando pasa eso se llama pinocitosis. ¿Listo? Bueno, esta otra, pues es lo mismo, ¿cierto? Esta tercera que es mediada por receptores. Lo que pasa es que a veces en la membrana de la célula hay unas moléculas químicas, ¿cierto? Que captan a unas sustancias específicas, ¿cierto? Y como si fueran imancitos, y las van cogiendo, ¿cierto? Y las van envolviendo para ingresarlas, pero escogen a unas partículas específicas, no cualquier partícula, ¿cierto? Entonces se especializan en eso, ¿cierto? Entonces eso es como cuando tú vas por la calle en una zona donde hay mucho comercio, ¿cierto? Entonces está el señor en la puerta invitándote a ti a entrar al restaurante, pero está el otro señor invitándote también. Entonces el señor te jala a ti para que tú ingreses, ¿cierto? Pero eh, no jala a todo el mundo, sino jala a unas personas específicas. Lo mismo pasa acá, ¿listo? Entonces es básicamente eso. La exocitosis, si ustedes se dan cuenta, es muy parecida, solo que invertida. Entonces, en una bolsita se ha empacado al interior de la célula algo que necesita sacarse. Esa bolsita se va acercando paulatinamente a la membrana hasta que se fusiona con la membrana. Al final se abre la bolsita y permite que esa sustancia que estaba ahí contenida pues pueda salir, y eso es la exocitosis. Porque acá se gasta energía. Si ustedes se dan cuenta, chicos, señoritas y caballeros, acá se está mostrando que la membrana se está deformando, ¿cierto? Acá la membrana se deforma hasta envolver a la sustancia. ¿Listo? En estos tres casos, que es endocitosis, que es básicamente lo mismo. Entonces, la membrana, la célula debe gastar energía para que esa membrana se mueva, arme esa bolsita y finalmente, si se dan cuenta, acá la membrana finalmente debe cerrarse nuevamente porque si no puede quedar rota, porque se sale todo lo que hay dentro de la célula. Acá en la exocitosis es lo mismo. Si se dan cuenta, esta parte de acá se está fusionando con la membrana como tal, y al fusionarse pues se gasta energía. ¿Listo? Eso es. Y estos son los dos procesos de transporte celular. Entonces recuerden, una célula puede permitir que una sustancia atraviese su membrana sin gasto de energía y se va a conocer como un transporte pasivo. Ese transporte pasivo, entonces finalmente ya sabemos, es difusión simple cuando se utilizan los poros, y es difusión facilitada, ¿cierto? Cuando lo que se utilizan son proteínas de transporte que forman parte de la membrana de la célula. La otra es el transporte con gasto de energía, que es el que les está acá en la diapositiva, al lado derecho, ¿cierto? Que es la endocitosis, cuando sustancias ingresan a la célula, pero para eso la célula las envuelve con la membrana y las empaqueta como formando una pequeña bolsita para finalmente ingresarlas. ¿Listo? Pues ya les conté, puede ser una fagocitosis cuando la sustancia es un sólido, ¿listo? Y se empaqueta ese sólido. Puede ser pinocitosis cuando lo que se toma es un fluido extracelular en el cual hay mezcladas muchas otras cosas, ¿listo? O es una endocitosis por receptores cuando en la membrana hay unas sustancias químicas que captan a unas sustancias en específico, las envuelven, grupitos de ellas, y las ingresan. ¿Listo? O está la exocitosis, en la que también es activa porque se gasta energía, en la que la célula ha empaquetado una cierta cantidad de una sustancia para poderla expulsar, y esa bolsita se fusiona finalmente con la membrana hasta que permite la liberación de esa sustancia. ¿Listo? Bueno, continuando, vamos a tener en cuenta entonces que ese transporte celular se realiza para tres cosas, es decir, una célula permite que haya ingreso o salida de sustancias para tres cosas. La primera es la nutrición celular, ¿listo? Entonces la nutrición celular lo que hace es que es el proceso
es un proceso vital por medio del cual la célula permite que ingresen todos los nutrientes que nosotros extraemos de los alimentos, ¿cierto? Entonces, todos esos vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, azúcar, bueno, esas sustancias que forman parte de los alimentos que a diario consumimos y que gracias a nuestro sistema digestivo pueden ser separadas y absorbidas por la sangre, van a llegar a los alrededores de la célula. La célula pues debe permitir que ellas ingresen, ¿listo? Entonces, ese proceso por medio del cual estos nutrientes ingresan a mis células se conoce como la nutrición celular. ¿Listo? Es súper importante porque esos nutrientes, ¿cierto? Se van a utilizar para que la célula realice su proceso de metabolismo y así pueda obtener pues la energía necesaria para el funcionamiento. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es producir energía. Eso es el metabolismo. Entonces, ¿cuál es la intención de nuestra célula? La intención de mi célula siempre es producir energía, poder coger todos estos productos que hay en los alimentos y poderlos convertir en energía. La energía en nuestro cuerpo se conoce como una sustancia llamada ATP. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se busca. Ese ATP la célula lo va a utilizar para generar todo el resto de reacciones químicas y de procesos. Entonces, por eso es tan importante. ¿Listo? Entonces, ya saben que la nutrición celular entonces es permitir que esos nutrientes, ¿cierto?, ingresen a la célula. Cuando ya están dentro de la célula, se someten a unos procesos químicos, ¿cierto?, que es lo que nosotros conocemos como el famoso metabolismo. Ese metabolismo puede ser de dos tipos. El catabolismo, ¿cierto? Que es cuando yo tomo sustancias orgánicas muy grandes, ¿cierto? Tomo un carbohidrato que es muy grande y empiezo a partirlo en pedacitos más chiquitos. Y esos pedacitos más chiquitos los utilizo para producir energía. ¿Listo? Entonces, eso es como mi mamá, ¿cierto? Mi mamá compra el pollo, un pollo así grandote, súper delicioso. Pero para poder cocinarlo y para que nosotros no lo podamos comer, pues ella lo parte en pedacitos, ¿cierto? Entonces que las piernitas, que el muslito, que las alitas, ¿sí? Porque pues completo es muy difícil de cocinar, muy difícil de utilizar, ¿cierto? Entonces a la célula le pasa eso. A veces entran a ella sustancias muy grandes como las proteínas o carbohidratos, ¿cierto? Entonces la célula debe cortarlos para hacer unas más pequeñitas, ¿cierto? Y posteriormente con esas sustancias pequeñas se puedan usar para diferentes situaciones. Digamos, acá pongo unos ejemplos. Se puede utilizar para formar unas moléculas nuevas diferentes que la célula pueda necesitar para su proceso de reproducción o para su funcionamiento en general, ¿cierto? Como lo es producir energía. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo parto esas moléculas complejas, sí, que son grandotas, las parto en unas más chiquitas, se produce energía, que es lo que la célula necesita, producir energía. Recuerden, metabolismo son procesos químicos para producir energía. ¿Listo? Se conocen como famosas reacciones de degradación. Degradar algo es tomar algo grande y volverlo más pequeño, ¿cierto? Entonces, ese es el catabolismo. Entonces, ahí pues les explico una vez más. Tomamos moléculas grandes, como generalmente los carbohidratos, los rompemos en pedacitos más chiquitos y esos pedacitos más chiquitos luego los utilizo para otras cosas. Pero cuando yo estoy rompiendo, estoy produciendo energía. Por eso es un proceso metabólico. El otro proceso es el famoso anabolismo. Pues el anabolismo es lo contrario, ¿cierto? Entonces, a mi cuerpo a veces ingresan moléculas muy pequeñas, ¿sí? Y esas moléculas pequeñas, ¿cierto? Yo las tomo y las uno así, una tras otra, como un jueguito de Lego, ¿cierto? Que yo pongo una fichita sobre otra y entre más fichitas pues formo una torrecita más grande. Lo mismo pasa con las moléculas en mi cuerpo. A veces algunas sustancias son muy pequeñas, entonces yo las empiezo a unir y las empiezo a guardar, ¿cierto? En el proceso metabólico pasa lo contrario en el anabolismo que en el catabolismo. En el catabolismo, si ustedes se dan cuenta, la sustancia compleja la volví una más sencilla y salió energía, es decir, produje energía. Pero cuando nosotros lo vamos a hacer al contrario,
pues yo debo gastar energía, ¿cierto? Entonces, digamos, mi mamá expresó el pollo, ¿cierto? Pero entonces ahora yo quiero volver a pegar el pollo, pues me toca coger un hilo, una aguja y empezar a coserlo, ¿cierto? Y en eso pues yo gasto energía, gasto tiempo. Un ejemplo, ¿no? Pues no es que pase, pero pues digamos un ejemplo. Entonces lo mismo pasa en el anabolismo. Tomo sustancias pequeñas, entonces como tengo que pegarlas, pues tengo que gastar energía. ¿Para qué se pegan o para qué se convierten sustancias chiquitas en sustancias más grandes? Para reservar, ¿cierto? Nosotros como no podemos estar comiendo a toda hora, nosotros reservamos los animales, nosotros el ser humano pues somos un animal, nosotros reservamos fuentes de energía para que cuando estemos en ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es todo espacio de tiempo que hay entre una comida y la otra. Entonces, si yo desayuné a las 7 de la mañana y volví a comer al mediodía, a la 1 de la tarde mi almuerzo, desde las 7 de la mañana hasta las 12 yo estuve en un ayuno, ¿cierto? Biológicamente eso se conoce como un ayuno. Pero yo debo, mis células siguen funcionando, siguen necesitando energía. Pues yo guardo parte de esas sustancias que comí en el desayuno y las vuelvo más complejitas para que luego, cuando ya yo no tenga, como no he comido y necesita mi célula energía, pues ella qué va a hacer, va a coger esas sustancias complejas y las somete a catabolismo, es decir, las vuelve a romper y como las va a volver a romper, cuando hay ruptura, pues se libera energía y así va a obtener energía. Un ejemplo es la grasita, ¿cierto? Entonces yo comí mucha harinita, mucho carbohidrato. Entonces esos carbohidratos los empiezo a hacer un proceso anabólico y los empiezo a unir y formo una molécula mucho más grande, que es la grasa, ¿cierto? Y esa grasa se empieza a guardar en mi cuerpo. Cuando yo no he comido, ¿qué hace mi cuerpo? Coge esas moléculas de grasa y las empieza a romper, pa, pa, y cuando la rompe empieza a producir energía y esa energía empieza a servirle a mi cuerpo, a mi célula, para seguir funcionando, ¿listo? Y así funciona nuestra célula, ¿listo? Entonces recuerden, nutrición celular, que sustancias ingresen a nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero no cualquier sustancia, una sustancia que le sirva a mi cuerpo, a mi célula, perdón, para producir energía, es decir, para hacer metabolismo. ¿Cómo va a hacer metabolismo mi célula? Ya saben, los nutrientes ingresan, se someten a reacciones químicas conocidas como el famoso metabolismo. Ese metabolismo es de dos tipos: catabolismo, sustancias grandes las empiezo a romper y cuando las rompo produzco energía, o sustancias pequeñas que me hayan quedado las empiezo a unir nuevamente, ¿cierto? Para guardarlas. Para eso voy a invertir algo de energía, pero posteriormente, más adelante, mi célula va a tener la capacidad de volver a romper esas sustancias, es decir, volver a hacer catabolismo y poder obtener nuevamente energía de ellas. ¿Listo? Entonces es como una energía que posteriormente se va a poder reciclar. Y eso es la nutrición. Bueno, por otra parte tenemos otra situación que se llama la secreción celular. ¿Listo? Es otra forma en la que hay sustancias que van a atravesar la membrana. La secreción es el proceso mediante el cual las células permiten la salida de sustancias que son utilizadas en otras estructuras, ¿cierto? Entonces, en mi célula se produjo X sustancia, listo, se hizo el metabolismo, no sé qué, se produjo la energía, pero se producen otras sustancias. Si ustedes recuerdan, acá dice, miren, sustancias complejas a sustancias sencillas que pueden servir para formar nuevas moléculas, ¿cierto? Entonces, en mi célula constantemente se forman nuevas moléculas. Esas moléculas pueden salir de la célula. Si esa molécula es una sustancia que puede ser utilizada en otra estructura, en otro órgano, o sea, que tiene una función dentro de mi cuerpo, se conoce como secreción, ¿cierto? Porque, digamos, un ejemplo lo pongo. Mis células del hígado dejan salir de su interior algunas hormonas. Esas hormonas van a diferentes partes de mi cuerpo y allí pueden realizar diferentes funciones. ¿Listo? Entonces son sustancias que son útiles, son sustancias que yo puedo volver a utilizar o utilizar en otro lado, ¿cierto? Entonces yo compré el pan, el pan pues me lo dieron en una bolsa, yo me comí el pan, ¿cierto? La bolsa no es basura. ¿Por qué? Porque esa bolsa yo la puedo utilizar para guardar otra cosa, la puedo utilizar para envolver o bueno, para hacer otras cosas, para echar ahí otro producto.
¿Listo? Entonces, eh, en las células pasa lo mismo. A veces salen sustancias que se utilizan en otras partes del cuerpo, en otro tipo de células, y eh, eso hace que cuando salga la sustancia no se conozca como un proceso de nutrición, porque la nutrición es ingreso, ¿cierto? Sino que es un proceso de secreción. ¿Listo? Se permitió la salida de sustancias que son útiles, que van a ir a otro lugar del cuerpo y van a ser utilizadas. ¿Listo? Esas sustancias que se liberan se conocen como metabolitos secundarios, porque se obtienen luego de todas esas reacciones metabólicas que ya les expliqué. O sea, cuando la célula está produciendo energía, como subproductos, o sea, aparte de la energía, se generan otras sustancias. Cuando esas sustancias que se generan como subproducto pueden salir, ¿cierto? Se genera la secreción celular. ¿Listo? Esto pasa sobre todo en las planticas, que tú tienes la naranja y huele todo tan delicioso. ¿Por qué? Porque las células de esa naranja están dejando salir esa sustancia que da ese olor característico, ¿cierto? El sabor, todo este tipo de sustancias son secreciones de las plantas que sirven, que sirven para diferentes cosas. Entonces, esa es la situación, ¿listo? La situación de la secreción, bueno, hay dos tipos, la constitutiva y la regulada. Hay momentos en los que mm, se libera la sustancia de forma natural, ¿cierto? A veces tú está la plantica, ¿cierto? Y libera el olor a las flores de la planta, sale porque sí, ¿cierto? Entonces no hay ningún tipo de necesidad de hacer nada, sino que la célula emite eso porque sí. Hay una secreción regulada, que es una secreción que se da porque a la célula le avisaron, como oiga, venga, libere esto porque lo necesitamos, como en las hormonas. ¿Listo? Las hormonas de nuestro cuerpo generalmente se liberan gracias a una secreción regulada. Algo, entonces, mi estómago está vacío. Entonces, mi hipotálamo, que está acá, libera una sustancia química de sus células para que yo sienta hambre. ¿Listo? Cuando yo siento hambre, mi estómago, ¿cierto? Libera otras sustancias que hacen, ¿cierto? Que las paredes se muevan y que yo sienta la necesidad de comer. Un ejemplo, ¿listo? Para terminar, ¿cierto? Pues sería la excreción. La excreción puede ser por transporte pasivo o activo, ¿cierto? Endocitosis o exocitosis, al igual, ¿cierto? Que la nutrición y al igual que la secreción. ¿Listo? Los tres procesos se dan, dependiendo del tipo de sustancia, puede ser por difusión simple, ¿cierto? Por difusión facilitada, por endocitosis o por exocitosis. Listo, ahí lo que depende más es el tamaño de la sustancia, ¿cierto? El tamaño del nutriente que va a ingresar, el tamaño de la sustancia que se va a secretar, o sea, que va a salir, pero que puede ser utilizada en otro lado, entonces es secreción. Y finalmente está la excreción, pues todos sabemos que la excreción hace relación a desechar, ¿cierto? Entonces, después de realizar el metabolismo, hay sustancias en la célula que no sirven y que no sirven en ninguna otra parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces esas células hay que eliminarlas, no solo de esas sustancias, la célula no solo debe eliminarlas de su interior, sino que el cuerpo en general debe eliminarlas en general de toda la estructura, ¿cierto? Cuando se sacan todas esas sustancias se conoce como excreción, porque esas sustancias son desechos, son sustancias que no sirven para nada y por el contrario, si permanecen, ¿cierto? Van a causar la intoxicación, es decir, el envenenamiento. Van a hacer que si la célula no logra sacar ese desecho, la célula se intoxica y se muere, ¿cierto? Si nosotros de nuestro cuerpo no logramos sacar todos esos desechos que han salido de todas nuestras células, también nos intoxicamos y morimos. Por eso nosotros tenemos un sistema excretor, ¿cierto? Que se encarga de que todo ese desecho que la célula ha sacado de ella y lo ha mandado a mi cuerpo, yo lo pueda recoger y eliminar, ¿cierto? Y por eso tenemos nosotros también un sistema excretor, ¿listo? Y pues básicamente eso es lo que ustedes deben conocer a modo grosso de lo que es el transporte celular, ¿cierto? Como tal,
sus dos tipos, el transporte pasivo que utiliza energía, el transporte activo, perdón, el transporte pasivo que no utiliza energía, el transporte activo que sí la necesita, ¿cierto? Y pues los tres tipos de las tres formas en las que la célula permite transportar sustancias, ¿cierto? Cuando ingresan se conoce como nutrición celular porque las sustancias que ingresan son nutrientes que la célula va a requerir para poder realizar todos sus procesos y producir energía. ¿Listo? Esa energía, ¿cierto? Que se produce a partir de esos nutrientes, se realiza por procesos de metabolismo, es decir, por reacciones químicas que al final pues me permiten liberar energía. Recuerden, catabolismo, romper, anabolismo, unir. Cuando rompo, libero energía. Cuando uno, gasto energía. Pero esa energía que gasto uniendo, después la voy a recuperar porque eso que uní, luego lo tengo que romper. Y al romperlo, pues nuevamente libero energía. ¿Listo? Ya saben, la secreción es cuando mi célula deja salir de su interior sustancias que ella misma produjo y que se requieren en otras células para realizar otras funciones. O sea que son sustancias que no son dañinas, sino por el contrario, tienen funciones específicas. ¿Listo? Y finalmente, pues la excreción, que la excreción sí es cuando mi célula deja salir sustancias. ¿Listo? Sustancias que son desechos, sustancias que son basura, que de permanecer al interior de la célula le van a generar un daño al punto de intoxicarla y pues matarla. ¿Listo, chicos? Entonces, pues nada, fue un placer haberlos acompañado el día de hoy. Sé que posiblemente hay muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tienen muchas preguntas, se las pueden hacer a la profe Mari. Si la profe Mari, ella me puede hacer una listica con las preguntas y de pronto yo en algún momento, en otro videito, les puedo dar respuesta a esas preguntas si la profe Mari de pronto lo permite. ¿Listo? Entonces espero podernos vernos pronto, darles gracias porque estoy totalmente seguro que han prestado mucha atención, agradecerle a la profe Mari por su invitación y espero pues de pronto nos podamos volver a ver. Listo, chicos, un fuerte abrazo y feliz resto de día para todos.